Muy buenas noches a todos los historiadores en esta otoñal noche. Ahorita nos iba a ayudar a conducir el señor Maximiliano Larrañaga, pero está con un pequeño inconveniente llamado Ciudad de México. Entonces él pues no pudo llegar. Ahorita se incorpora. Pues voy a empezar a conducir yo y esta noche vamos a hablar acerca de la muy famosa Guerra de Invierno, la cual es uno de los eventos muy conocido, pero a la vez muy olvidado dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y nos acompañan esta noche nuestros compañeros Joaquín Hernández, que ya le podemos decir maestro. Felicidades, por cierto. Gracias. Felicidades, Joaquín. Gracias. Gracias, felicidades de veras. Al licenciado Saúl Jaimes, que aún no le podemos decir maestro. Aún no, pero felicidades a quien sí, muchas felicidades y buenas noches a todos. Buenas noches. Y al doctor Marino García, el cual sí ya tiene más rango que nosotros, entonces triple respeto ahí. Y más edad, es lo malo. No, yo solo dije del grado, no me refería a nada más. Eso yo lo completé. Bueno. Pues bueno, esta noche pues vamos a estar hablando de esta famosa Guerra de Invierno. Hay una canción de la banda de metal Sabaton acerca de esto, si mal no recuerdo. Y recuerden darle me gusta, comentar, compartir y dejarnos todas sus dudas en el chat, que iremos de la manera posible respondiendo a la mayoría. Saludos a Ítalo FJ hasta Lima, un saludote. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí que desde el principio, hablando de esta peculiar guerra, la cual fue librada en medio de la nieve, y esta foto la coloreamos aquí, digo, con un programa. Sí está coloreada, nada más que pues es en nieve, entonces pues no se ve tanto. Y vamos a remitirnos primero con el señor Saúl Jaimes, que va a hablarnos de dónde viene Finlandia como parte de Rusia y por qué era un problema luego para Rusia. A ver, coméntanos. Gracias. Buenas noches a todos, antes que nada. Sí, un poco de contexto antes de entrar a hablar a lo interesante o lo que nos convoca hoy, que es la Guerra de Invierno. Hablar un poco de dónde viene Finlandia y cómo es que llega a ser parte, entre comillas, parte de Rusia, se independiza y después, años después, se da este conflicto, ¿no? Un poco de contexto, alejándonos un poco en la historia de Finlandia. Algo que es importante reconocer cuando hablemos de historia de Finlandia es que, aunque está dentro geográficamente de lo que podríamos considerar los países escandinavos, técnicamente o históricamente no se considera como tal un país que tenga un origen escandinavo, ¿no? El origen de los finlandeses, aunque hay diferentes versiones, lo podríamos encontrar más hacia el lado un origen estonio, un origen más como Ural, no tanto como escandinavo, como si lo es Suecia o Noruega, por ejemplo. Y eso va a marcar como parte de su historia, porque van a estar, por un lado, separados de ellos y a la vez sí, queriendo ser dominados por ellos. Entonces, desde mucho antes de lo que nos va a tocar hablar esta noche, Finlandia lo que va a hacer es un terreno en eterna o en constante disputa por dos potencias o por dos países que están a sus dos costados. En el lado izquierdo Suecia y en el lado derecho, si vemos el mapa como de frente, Rusia o la Unión Soviética, antes el reino de Novgorod, exactamente, ¿no? Como vemos en el mapa, ¿no? Entonces, resumiendo, 1500 años de historia. Finlandia se la pasan peleándosela uno y otro, Suecia y Rusia. Y podríamos decir que podemos situarnos en lo más reciente para no alejarnos muy atrás, después del Imperio Napoleónico, de 1808, que Rusia finalmente se hace con esta última apropiación de Finlandia, pero es una apropiación muy interesante porque lo convierte a Finlandia en un gran ducado. O sea, no es un terreno que forme parte 100% de Finlandia, sino como lo va a convertir como un gran ducado. Y de hecho, el gran duque va a ser además el zar de Rusia, ¿no? Y va a ocurrir algo interesante para poder entender cómo será la independencia de Finlandia. Los rusos hacen algo que les termina jugando en contra. Y es cuando ellos, en esta parte, en este 1808 que estamos situados, a quien le quitan Finlandia es a Suecia. Suecia tenía, digamos, potestad o soberanía sobre Finlandia. Finlandia pasa a ser de Rusia. Y los rusos, para como favorecer que Finlandia se aleje de Suecia, porque Suecia era el idioma oficial de Finlandia, lo que hacen los rusos es empezar a favorecer que empiecen a hablar finlandés en Finlandia, en contra del sueco. Entonces, hemos tenido ya muchos videos que tienen que ver con las independencias en el siglo XIX,
y aunque no lo hemos visto como tal, como tema central del nacionalismo, sí hemos podido identificar que una de las cosas centrales para que un país tenga una identidad nacionalista y empiece a pensar en independencia, una de las cosas fundamentales es el idioma. Y entonces eso le jugó en contra a Rusia, ¿no? Favoreció que empezaran a hablar finlandés, dejaran de hablar sueco, y eso empezó a generar un sentimiento de identidad en Finlandia, que fue el que terminó jugándole en contra a Rusia, ¿no? 100 años después nos vamos a trasladar, 110 años después nos vamos a trasladar a 1918 para la guerra civil finlandesa o la guerra de independencia de Finlandia, ¿no? En plena guerra mundial hay que acotar que Finlandia, aunque era parte del Gran Ducado como Gran Ducado era parte de Rusia, no participó como tal en la Primera Guerra Mundial, no hay combates en Finlandia, no hay soldados finlandeses que participen en la Primera Guerra Mundial. Entonces es como de alguna manera como neutral, aunque es como parte de Rusia. Pero hacia el final de la guerra, este nacionalismo termina estallando, y lo que va a ocurrir es una guerra civil en la que Finlandia, ya completamente nacionalista, se va a independizar en el 6 de diciembre de 1918 de Rusia. Pero también va a ocurrir, porque no hay que olvidar el año en el que estamos, 1918, ya está también la revolución de noviembre en Rusia, perdón, que va a crear la Unión Soviética, y entonces Finlandia también entra en esta disputa de o nos acercamos al socialismo o nos acercamos en este momento, no es capitalismo como tal, pero a mantener una idea como conservadora, con una monarquía al estilo europeo. Y eso es lo que va a como formar esta guerra civil. Los rojos o la Guardia Roja, que van a ser los que están más cercanos al socialismo, ahí está este mapa muy gráfico, y la Guardia Blanca, que va a ser los que están más cercanos hacia el otro lado, ¿no? ¿Quiénes van a terminar? Dime, adelante. Antes de seguir este muy interesante tema, algo que no conocemos mucho en este lado del charco, y lo digo a anécdota personal, cuando le platicé a un familiar, oye, ¿sabías que hubo una guerra civil finlandesa? Dijo, ¿los finlandeses se pelearon? ¿Entre ellos? Ajá, o sea, porque la gente tiene esta noción de que los finlandeses pues son pues muy pacíficos, se agarran de las manos y bailan alrededor del arco iris, ¿no? Pues sí, bueno, en defensa de ese comentario, que dice que la guerra civil duró muy poco, ¿no? O sea, sí. En los mismos años nosotros tuvimos una que duró 7-10 años, la de ellos duró poco menos de un año, ¿no? Entonces ahí podría servir la comparación, ¿no? Entonces ya concluyendo, la Guardia Roja, que son los que son como afines a la idea de establecer un régimen socialista cercano a la naciente Unión Soviética, y la Guardia Blanca, que va a recibir el apoyo de Alemania. Y de hecho Alemania va a nombrar o sea, van a aceptar la idea de que haya un reino de Finlandia, van a nombrar un príncipe alemán para que los gobierne, que va a ser Federico Carlos, que va a tener el nombre de Carlos I de Finlandia. Pero circunstancias históricas, en esos mismos meses termina la guerra mundial, Alemania es derrotada, Alemania es desmembrada como imperio, y entonces Federico Carlos nunca llega a ejercer o a reinar como rey de Finlandia, y entonces Finlandia termina naciendo como una república constitucional, ¿no? Iba hacia un reino, no se concreta porque pierde la caída y el apoyo de Alemania, pero no termina yéndose hacia el lado socialista, sino termina manteniéndose y creándose como una república constitucional, ¿no? Ese es como lo que marca que exista Finlandia como país independiente, y 20 años después va a venir lo que llamamos a hablar del conflicto que van a exponer ustedes, ¿no? Pero nada más para cerrar, importante comentar que más que la disputa por el territorio, o por la soberanía, o por quienes habitaban Finlandia, la disputa siempre entre Suecia y Rusia va a ser realmente por el istmo de... se me fue el nombre. Karelia, ¿no? Ajá, Karelia, gracias. El istmo de Karelia, que es este puente de tierra que conecta lo que es la península de Finlandia con la parte continental, y que es importantísima por la ruta comercial, y en términos de la guerra va a ser importantísima porque San Petersburgo, que es como se conoce hoy la ciudad, creo que no se llamaba Novgorod, si no me equivoco. No, Petrogrado. Petrogrado, va a ser la segunda ciudad más importante de Rusia, la más importante económicamente, y cuando estalla la guerra, Rusia sabe que Finlandia es muy cercana a Alemania, pues bueno, le ayuda a independizarse nada más por eso, y piensa que está muy cerca a Alemania a través de Finlandia desde Petrogrado, y entonces esa es una de las causas de la guerra de invierno, ¿no? Pero ya se los dejo a ustedes para que vayamos adelante. Vamos a ver unos comentarios antes de seguir. Claro. Saludamos a Sergio Lugo, nuestros patrocinadores. Está bien otro de Ucrania Song para ver el mundo arder. Lo tenemos en mente, pero lo tenemos que pensar mucho. Pero va por ahí hoy, de hecho, el tema.
ahorita vamos a hablar de eso. Buenas noches a Jan Jaimes, una de nuestras patrocinadoras, igual. A Richard Amadeus, buenas noches, igual. Ya llegué, historiadores. Doctor Laikan, buenas noches. A Imperio Tigre, igual, buenas noches. A Iván Ortiz, saludos. Buenos días, tardes, noches o mañana. Tengo examen de historia. Eso es el examen, pero aún así les pido suerte. Mucha suerte a Pan con Queso. Saludos. No tengo ni idea cómo se diga eso. Sarkihaven Polka, creo. Espero que lo haya dicho bien. Hasta que Simo, hasta que Simo Haya les partió el... Bueno, ya sabemos qué. Sí, señor. Y sí. Obviamente les repetimos, pueden dejar sus dudas, comentarios y denle manita arriba, que eso nos ayuda. Bueno, a ver, antes de proseguir, hay algo que tenemos que decir. La guerra civil finlandesa la ganan las fuerzas blancas, al contrario de lo que pasa en Rusia. Exacto. Aquí los blancos no solo ganan, arrasan. Sí. O sea, no tenían las superarmas, pero tenían a su cargo al que luego se volvió el mariscal, Mannerheim, el cual fue el que comandó estas fuerzas y también fue regente del reino un rato, O sea, sí, le tocó... porque de hecho nunca llegó el rey, nunca llegó a Finlandia, entonces la regencia estuvo a cargo de Mannerheim. Sí, tuvo que dar un tour en Europa como para ver qué onda, cómo estaba el ambiente, y cuando le dicen que pues ya va a ser república, él se quedó. Bueno. Que de hecho, corríjanme, pero según recuerdo, Mannerheim no era finlandés de origen. Sí nació en Finlandia, pero era de origen sueco. Ah, bueno. O sea, pero sí nació en Finlandia. Es que él hablaba sueco, peleó en el ejército ruso sin hablar bien ruso, y luego defendió a Finlandia sin hablar muy bien el finlandés. No, pues estaba bien ubicado. Sí, no, pero la verdad es que si tú vas a... algo que es muy importante decir, que de hecho estrenamos el sábado, la biografía de Mannerheim, precisamente. Algo muy importante de decir es que Mannerheim es el héroe de Finlandia. O sea, hay calles Mannerheim, es el mariscal de Finlandia, y el día de las Fuerzas Armadas, si mal no recuerdo, el día de la bandera, es el día de su nacimiento. O sea, el tipo, o sea, con sus claroscuros, pero es el héroe de ella. Eso sí, digo, tuvo muchos errores también, ¿no? Como todo mundo. Algo más que... también hacia el final de la guerra. Básicamente es el Churchill finlandés, ¿no? Sí, pero menos obeso. Algo más alcohólico. Menos alcohólico. Nos suponemos. Nerfena Mannerheim es bueno, sí se pronuncia así, pero es con E. Pregunta, ¿las fuerzas blancas? ¿Perdón? Les voy a hacer una pregunta penosísima. Vale. En base a la ignorancia que uno tiene. ¿Actualmente el gobierno de Finlandia es monarquía? No, es república. Es república ya, ok. Desde ese tiempo es república. Sí, de hecho, como tal, solamente tuvieron ese intento de reino, o sea, como país independiente, que no pegó, y desde entonces son república. Okay, sí, pero eso sí, la guerra civil finlandesa, aunque duró poco, fue muy dura. O sea, no... Mannerheim, la verdad es que, insisto, con los claroscuros, no voy a exponerlo mucho, pero él sí agarró a los rojos y dijo cuello. O sea, no hay negociación. Y sí, pues... Y bueno, creo que es importante, o sea, hacer mención de que la guerra civil finlandesa está involucrada o muy unida a la otra guerra civil importante de ese momento, que era la guerra civil rusa, porque formaba parte del Imperio Ruso, y en general, pues todos los territorios que se habían disputado, sobre todo a partir del Tratado de Brest-Litovsk, en el que Alemania le había quitado a Rusia, o intentó un poco, pues toda esa zona y en general toda Rusia, durante estos años de los principios de los 20, o sea, finales de la década de los 10, principios de los 20, fue todo un espectáculo horroroso. Sí, y es que es como, no lo estudiamos acá de este lado, no lo conocemos. Digo, sí, por eso insisto, les digo esta anécdota, la gente le digo guerra civil finlandesa y todos se quedan, ¿cómo que se pelearon? ¿Cuándo? O sea, ellos piensan que solo son de Nokia y cosas así, ¿no? Ahorita esperemos que regrese el doctor Mariano su imagen.
Esperemos que siga aquí. Pero sí es algo muy interesante ese tema. Y va también muy relacionado con las revoluciones que hubo en Alemania. Y luego la invasión que intentó Rusia sobre Polonia, que Polonia los detuvo en seco. Pero vamos a ver otras preguntas. Hay una pregunta. ¿Las fuerzas blancas usaron también tácticas de guerrilla contra el ejército rojo finlandés, al igual que con los soviéticos? No. Fue ataque frontal. Aquí los blancos tenían una ventaja del territorio, pero los rojos tenían la ventaja industrial. Pero lo que pasa es que no tienen organización militar. ¿Estoy en lo correcto, Saúl, o estoy mintiendo? ¿Saúl? Perdón, estaba muteado. Sí, exactamente, en lo correcto. Ok, entonces sí fueron ataques frontales. Perdón. Esto que el concepto que está en la pregunta de guerrilla y eso, ya lo hace Finlandia 20 años después y ya lo hace como táctica de guerra, ya de ellos entendiendo como su territorio y el contexto. Pero en esta guerra civil no había como tal y sí es un enfrentamiento frontal directo entre los dos bandos. Sí, o sea, no fueron poquitos, ¿eh? O sea, sí fue duro. Esperemos que esté bien el doctor Mariano, apagó su cámara, parece que había un problema con su equipo. Entonces, vamos a seguir, ¿les parece? Vamos. Bueno, vamos a hablar ahorita de este tema, no sé si quieran comentar algo más. Aquí hay un comentario muy bueno. Lenin dejó que Finlandia se independizara para después anexarla. De hecho, es un tema un poquito problemático respecto a Lenin y Finlandia. Eso sí es cierto, ¿eh? Esta declaración de independencia, de reconocimiento, nada más, perdón, antes de cederle la palabra a Joaquín, era plan con maña. Como todo lo que hacía Lenin. Ajá, sí, claro, bueno, sí, por eso se murió como se murió. Pero estoy hablando muy en serio, sin sarcasmos. No, o sea, ya les daba igual. A ver, sí, diles que se independizan y luego los anexionamos, porque pues ahí tenían esta idea de la revolución mundial, ¿no? O sea, van a acabar estas fronteras, este rollo. Y aparte, Trotsky los despreciaba mucho. Les decía asquerosos burgueses y cosas así. Rollos del momento, pero que sí pasaron, ¿no? No sé si quieran comentar algo más. Provecho. O seguimos, ahora sí. No, podemos seguir. Sí, no sé sí. si ¿Quieres comentar algo más, Mariano? No, estaba aquí, ¿eh? Lo que pasa es que estoy haciendo mis últimos ajustes. Ya ves que ya ven que tuve problemas por conectarme. Ajá. Entonces he tenido como que ahí ajustado, pero ya ahí voy, ¿eh? Aquí estoy. Si por algo me desconecto, pero sigo presente. Perfecto. William Ortiz pregunta, esta sí va dirigida a Saúl, antes de seguir. ¿Cuántas bajas tuvo la guerra civil? No sé si tengas el dato, Saúl. Estoy hablando solo. No tengo el dato como tal, pero si quieres otro comentario, ahorita lo investigamos rápido. Ok, no hay otro comentario. Dice, gracias, Ítalo FJ, porque le respondimos su duda. Pues vamos a seguir ahora sí. Bueno, le cedo la palabra a Joaquín, que va a hablar acerca de el temita muy polémico. Ajá, justamente el pacto Molotov-Ribbentrop, o Ribbentrop-Molotov, como ustedes prefieran. Nada más hacer una rapidísima historia de los últimos años de la Alemania Nacional Socialista en los años 30, que estuvo expandiéndose a la fuerza. Primero fue la remilitarización de la Renania, o sea, esta zona que está en la frontera con Francia, la anexión forzosa de Austria, la invasión de los Sudetes en Checoslovaquia y posteriormente del resto de Checoslovaquia, y finalmente llegamos a Polonia. Ya por ese momento las tensiones entre Alemania y el resto de las potencias europeas, énfasis en especial en Francia e Inglaterra, ya estaban en lo máximo, especialmente porque el Tratado de Múnich había sido pues totalmente roto por Alemania al invadir el resto de Checoslovaquia. Entonces una especie de un poco cubrirse la espalda ante la invasión, la futura invasión a Polonia, se firmó este tratado entre la Unión Soviética y Alemania. Estos dos sujetos que podemos ver aquí en la figura, el de la izquierda es Molotov, el ministro de Exteriores de la Unión Soviética, y del otro lado, al que le está dando la mano, a la derecha o al centro derecha,
está Ribbentrop, que tenía el mismo cargo nada más que en Alemania. La cuestión, el punto que estaba argumentando Alemania en ese momento, el pretexto por el cual quería invadir Polonia, era porque había una ciudad o un territorio libre llamado Danzig, que pertenecía a Alemania, pero no estaba conectado con el resto de Alemania, porque estaba en lo que ahorita es la ciudad de Kaliningrado, perdón, más o menos. De hecho ahorita es parte de Rusia, es un poco alejada la zona, pero para poder llegar a esa zona de Danzig tenían que ir por mar, porque a menos que quisieras pasar por territorio polaco. De hecho, justamente por eso a esa zona se le conocía como el corredor polaco. Se le exigía, Alemania empezó a exigir a Polonia que le entregara ese corredor polaco, pero obviamente Polonia no iba a aceptar, primero porque era entregarle una parte de su territorio, y segundo porque no era cualquier parte de su territorio, era pues básicamente entregarle la salida al mar. Entonces, como la guerra en Polonia estaba ya muy próxima, se firmó este pacto entre las dos naciones, entre Molotov y Ribbentrop. Se puso, el pretexto era que era una especie de recondicionamiento o volver a poner en pie una especie de paz o toda la amistad que habían tenido en la década de los 20. Los primeros 2 artículos son los más importantes, tiene como 6 artículos, pero los primeros son los importantes. Primero dice que ninguna de las 2 naciones va a entrar en guerra entre sí, y el segundo artículo básicamente lo que dice es que si alguna de las naciones de esas dos, la Unión Soviética y Alemania, entran en guerra con alguna otra nación, la otra no va a ayudar de ninguna forma a los contrincantes de la nación que está en guerra. De hecho, así lo dice, ¿no? Si cualquiera de las partes fuera objeto de una acción beligerante por una tercera potencia, o sea, básicamente dice que si es atacada o algo por el estilo, como que el fraseo que quieren dar a entender los dos sujetos. Sin embargo, lo interesante es de que había una cláusula secreta, y en esa cláusula secreta básicamente se repartía en el mundo. De hecho, incluso utilizaban un eufemismo pues, bastante cínico, que era el de zonas de influencia, o sea, vamos a tener nuestras propias zonas de influencia. No decían tal cual invasión. Entonces aquí en este mapa podemos ver cuáles eran las zonas de influencia que se iban a repartir en Europa del Este, tanto Alemania como Polonia. De hecho, si podemos ver, el ganón es la Unión Soviética, y posiblemente esta haya sido así porque pues quería el canciller de Alemania pues un poco tentar a Stalin y pues como evitar que se pues, buscara pleitos innecesarios. Y aquí podemos ver justamente de que Polonia se parte a la mitad, y esto está escrito en este protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop. La parte oeste va para Polonia, la parte oeste de Polonia va para Alemania y la parte este va para la Unión Soviética. Y además se incluye el fraseo que dice es de que por el norte la frontera entre las dos naciones va a ser Lituania. O sea que de Lituania para arriba pues, no hay un límite. No, sí, dicho le dice Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania es el área de influencia o el recondicionamiento que le va a tocar a la Unión Soviética. Hago énfasis, este era el protocolo secreto, no se iba aunque el pacto fue publicado para que pues, tanto franceses como británicos lo supieran, el resto, o sea, partición de Europa del Este pues quedó en silencio, y de hecho se estipula así, dice, este protocolo deberá ser tratado por ambas partes en estricto secreto. Así termina el fraseo del pacto. Entonces, ya una vez firmado el pacto, fue el 23 de agosto del 39, una semana después, 1 de septiembre, Alemania invade Polonia, y 2 semanas después, el 17, la Unión Soviética invade por su lado Polonia. Entonces aquí justamente podemos ver que pues, eso ocasiona de que tanto Francia como Inglaterra pues entren a la guerra, porque exigieron a los alemanes que más bien que retiraran sus tropas de Polonia, y como Alemania dijo que no, pues entró en la guerra. Como dato curioso,
aunque 2 semanas después la Unión Soviética entró a la guerra en Polonia, pues podría decir que estaban en el mismo bando. Ni Inglaterra ni Francia hicieron algún intento por incluir en la guerra pues, al Ejército Rojo o a la Unión Soviética. De hecho, podemos ver, en las próximas imágenes, aquí pues podemos ver cómo los soldados soviéticos y los soldados alemanes están pues, tranquilamente conviviendo, pues después de haber acabado con Polonia. Pues imagínense, estás luchando contra los alemanes, apenas está soportando y hubo muchísimas derrotas y muy severas al ejército polaco en los primeros semanas de la guerra, y 2 semanas después te atacan por el otro lado, pues es el momento más inoportuno. Aquí tenemos otras imágenes en las cuales pues, están los distintos oficiales alemanes conviviendo con los oficiales soviéticos en Polonia, pues después de la guerra. De hecho, la foto de la izquierda, el que está en medio es un general muy famoso, Guderian, que después se destacó en Francia e incluso después en la propia guerra contra la Unión Soviética. Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Las vueltas que da la vida, dice la canción, ¿no? Sí, antes de que... la tragedia, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Imágenes tomadas antes de la tragedia. Exactamente. Antes de seguir, bueno, agradecemos que Maxi se haya podido llegar, tuvo problemitas, pero bueno, ya llegó. Una disculpa por llegar tarde, pero bueno, aquí estoy ya. Ya, no te preocupes. ¿Quieren que veamos algunos datos y preguntas? Antes de seguir. Sí, adelante. Bueno, aquí ya nos dejó Saúl que eran 10,000 bajas en la guerra civil finlandesa, más o menos 6,000 rojas y 4,000 blancas. Va. O sea, sí era como que, pues, algo medio sangriento. Bastante pareja de los dos lados. Niet Molotov canta de manera que todos entiendan. No Molotov. ¿Qué hizo? Tarde pero llegué, dice Isabel Salgado. Saludos. Ya lo sabrás, pero sigue mirando. Y comenta Niet Molotov, tremendo rolón, no sé cuál sea, pero esperemos que me expliquen la referencia porque yo no la conozco. Oye, pero antes de que siga, yo sí tengo una duda. O sea, ¿me estás diciendo que los alemanes y los soviéticos no se odiaban, como nos han dicho? Por lo menos en 1939, puede que se odiaran o no, pero convivieron bastante a gusto en los primeros años de la guerra. Ok, y... O sea, pero bueno... no será parte, perdone, no será bueno, parte... Escuche. No sé, ¿quién quiere hablar? Mariano primero y luego Max. A ver, yo siento adelante. que hubiera a lo mejor algún odio étnico, sino que pues era parte del plan del personaje que gobernaba Alemania. El personaje que gobernaba Alemania quería cubrirse las espaldas mientras conseguía la rendición de Gran Bretaña, cuando arranca la guerra. Entonces, de manera neutralizó un flanco con esta cuestión, que después yo creo que se desesperó a la hora de invadir Rusia, pero de este momento, pues no es que se quisieran. Y por el otro lado, Stalin ya había cambiado la política de Lenin. Stalin, de alguna manera, y creo que tiene que ser parte de esta plática, es un imperialista comunista. Que es un cuate que lo que quería era conquistar el mundo. Lenin pensaba que el mundo se debería de convertir al socialismo. A Stalin eso le valió gorro. Stalin renueva el nacionalismo ruso, llevado a límites de todas las repúblicas soviéticas, y lo que quiere es acumular más y más y más estados satélites, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el momento, pues a Stalin le cayó muy bien y no se esperaba que tan pronto lo fuera a invadir Alemania. Yo creo que estaba consciente que lo iba a invadir Alemania. Justamente ahí va mi comentario. Yo Perdón, escuché por ahí, no sé qué tan cierto sea, y les quiero preguntar que cuando llevan a cabo la operación Barbarroja, los alemanes atacan lo que es la Unión Soviética y le informan a Stalin, ¿no? Como nos están atacando, están entrando los alemanes por X lado, y Stalin no les cree. O sea, dice, bueno, pues nos llevamos muy bien con el canciller alemán, entonces no les cree la primera vez que le dicen la noticia. ¿No? O sea, parece que no se lo esperaba auténticamente. Así es. Parece ser que es cierto. Sí, he escuchado historias al respecto de que hay unos
pocos testimonios que dicen que ya más o menos lo esperaba, quizás no lo esperaba en ese momento, pero de que agarró con la Guardia Baja al Ejército Rojo, lo guardaron con la Guardia Baja. Y de hecho, me gusta mucho que el doctor Mariano haya sacado ese dato del nacionalismo ruso que sacó Stalin. Y hay una ironía un poco en ese sentido, porque Stalin no era ruso, era georgiano. Es cierto. De hecho, la mayor parte de la población no sabía ese dato porque usaba el título de Stalin, que no era su apellido, era su apodo, ¿no? Entonces, la mayor parte, al principio de la guerra, no sabía que era georgiano. De hecho, ya cuando empezó a hablar en la radio, ya como que se empezaba a notar el acento, que obviamente pues, nosotros pues es igual, ¿no? Pero para la gente que vive en Rusia, pues sí es algo muy distintivo. Nadie se lo decía. Como porque... el canciller, ¿no? ¿Cómo? El canciller no era alemán, era austriaco. ¿No? También. No, y pues digo, nadie le diría a Stalin que si lo notaba el acento porque pues acababas en un gulag, entonces. Sí. por cuestiones más triviales, uno se iba de vacaciones a Siberia. Ajá, con todo pagado. Todo pagado. De por vida. Exacto. Pero bueno, aquí es algo que bueno, de que lo dijo Mariano, es una cuestión imperialista. Y a la gente le choca que use ese término con la Unión Soviética porque dicen que la Unión Soviética no era imperialista. Patrañas, sí lo era. Y se notó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que tenía sus estados satélite que pues, para efectos prácticos eran paisuchos que manejaban ellos. Sí. Y que no tenían ningún tipo de independencia real y se los demostraron con creces Khrushchev y Brezhnev. O sea, no había ningún tipo de autonomía. Oye, quiero democratizar mi país. Híjole, ¿qué crees? No se va a poder. Entonces, sí, o sea, es que es una cuestión muy complicada de explicar, porque la gente se relaciona que solo puede ser imperialista alguien capitalista, ¿no? O sea, acá es un imperio comunista. Stalin no estaba interesado en esta idea de la revolución mundial, sino más bien anexionarse cuanto territorio pudiera. Sí, que de hecho... Adelante, Mariano. No, adelante, Saúl. No, de hecho iba a secundar que en la definición que diste tú es como muy correcta y está respaldada también con lo que acaba de decir Hal, porque tenemos esta idea como de pensar que por ser socialista en automático no puede ser imperialista, no puedes tener un pensamiento que vaya en ese sentido. Pero como tú lo planteaste, Mariano, es muy correcto. O sea, Stalin como que cambia, evoluciona o transforma la idea original de Lenin para decir, ok, tenemos que hacer que se vuelvan comunistas a la mala, por decirlo de manera muy coloquial, ¿no? O sea, y es un imperialismo socialista. Yo lo que quería profundizar un poquito en ese aspecto, y me dio la entrada Ricardo cuando estaba hablando de lo que creen que el imperialismo nada más puede ser capitalista, es porque existe una definición del imperialismo que es, primero hay capitalismo, después hay colonialismo, cuando el capitalismo sobrepasa sus fronteras y busca colonizar otros países para tener proveedores de materias primas y consumidores de productos elaborados. Y luego pasamos a la etapa del imperialismo, donde es que ya no tienes que tener un control militar del país colonizado. Un caso, por ejemplo, de imperialismo capitalista es nosotros con el petróleo. El petróleo, aunque es nuestro y siempre ha sido nuestro y se han echado aplausos del nuestro, está controlado por el mercado que controlan en Estados Unidos. Lo mismo pasa con el café colombiano, lo mismo pasa incluso con la droga. Ese es el imperialismo, cuando ya no necesitas controlar un país por el ejército, lo controlas por el mercado. En el caso de Rusia, aunque no pasaron por esa parte del capitalismo y del colonialismo, lo que consigue con los países satélites es exactamente el imperialismo. Lo que le fabricaban todos estos países satélites eran materias que ellos necesitaban para su industria y se los regresaba. Claro, alguien dirá sin ponerle precio, por supuesto que tenían precio, a lo mejor era de intercambio, pero tenía un precio que beneficiaba a la Unión Soviética. Sí, no tanto a la Unión Soviética, beneficiaba a Rusia. Seamos más exactos, beneficiaba a Rusia. Bueno, y hablando de Rusia, y ahorita cedo la palabra y vemos comentarios,
Rusia sí fue un imperio, incluso trató de establecer colonias en África, fracasando estrepitosamente, pero bueno, eso es otra cosa. Pero todos los demás lugares a su alrededor, o sea, no te vuelves el país más grande del mundo llevando rositas y pues, hablando tranquilamente con la gente, ¿no? Sí. O sea, si tienes territorios desde Polonia, bueno, lo que soy Polonia, hasta la frontera con Corea prácticamente, pues algo hiciste Y ahí. cabe aclarar que no siempre fue el país más grande del mundo. No, pero No, se volvieron a un imperio majestuoso en 1914. Sí, o sea, Así es. no es que cuando Dios haya repartió los países, dijo, tú Rusia va a ser el país más grande del mundo. O sea, fue un proceso que duró siglos, que durante Ajá. mucho tiempo pues estuvieron conquistando, y es la palabra conquistar, pues todos los territorios que estaban a su alrededor para convertirse en el país más grande del mundo, que tampoco es muy distinto Efectivamente. a muchos otros países, ¿No? México incluido. Sí, claro. Sí. O sea, pero de que hubo ese imperialismo, lo hubo. Y ahí es donde, como diríamos aquí en México, la puerca torce el rabo con Finlandia. Porque Finlandia era visto como ese incómodo lugar que se había independizado. Ujú. Ahorita vamos a hablar de eso, pero Sí. antes vemos unos Ajá. comentarios. Adelante. Vamos. A ver. Aquí comentan una pregunta, es una pregunta más que nada. Alejandro Jesús, ¿creen que Lawrence merecía salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial? Pues las guerras no son de merecimientos, pero eso ya, Probablemente debemos refrasear la pregunta y decir que realmente, o más bien decir de que pues es que el mundo no merecía que la Alemania nacional socialista saliera triunfante de la también. Y guerra. yo creo que ese enfoque es más correcto. Ujú. Ah, Y tomando también en cuenta, había, tomando en cuenta las bajas soviéticas, las invasiones, todo lo que hicieron, pues se esforzaron mucho por ganar, diría yo. Sí, yo creo que es determinante la Unión Soviética en la derrota de la Alemania Nacional Socialista. Definitivo. Totalmente de sí, acuerdo. pero solitos no podían, ¿eh? No lo Ah, dudo, es pero cierto. Ajá. se llevaron la peor parte. Sí, Los chinos también, sufrieron más, yo creo yo, pero bueno, eso puede discutirse. sí, Bueno, y los alemanes no les fue bien, ¿eh? sí. Perdón, no olviden que Alemania y Rusia venían contratados, alianzas, intercambios hacía muchos años. Los comunistas y fascistas se llevaban mal, eso es otro asunto. Eso sí es cierto. Porque hay otra cosa que bueno que sale este comentario, que no es exactamente el tratado Ribbentrop-Molotov, pero sí es como una especie de tratado aparte, también secreto, en el cual tanto la Unión Soviética como la Alemania Nacional Socialista se comprometían a intercambiar prisioneros. Los prisioneros políticos que estaban de los dos lados, la Unión Soviética mandaba a sus prisioneros y la Alemania Nacional Socialista mandaba a los suyos a la Unión Soviética. De hecho, cuenta una anécdota que dice que cuando un prisionero soviético que estaba en la Unión Soviética llegó a la Alemania de los años 30, dijo, vaya, esto es una prisión porque esta no es tan fea como la que me tocó en la Unión Soviética. Claro, estamos hablando antes de la guerra, antes de los campos de concentración, pero pues, como dato curioso. Perfecto. Sí, cierto, había intercambios y militares, de hecho. ¿Creen que los alemanes hubieran ganado la guerra si primero rendían a los ingleses? ¿Quién Pues contra la sabe? Unión Soviética y Estados Unidos está muy difícil. Bueno, Sí. pero también Inglaterra era pues, como el portaaviones de Estados Unidos a Europa. Sí, Sí. de Inglaterra, ¿cómo hubieran llegado a Europa, a Estados Unidos? Sí, La Está historia contrafactual es muy interesante, pero es medio es complicadísima. complicada. es una- Pero yo sí creo Fantasiosa, que ¿eh? si hubieran logrado la rendición de Inglaterra, hubieran invadido Inglaterra, hubieran cambiado mucho las cosas, ¿eh? Lo más seguro, creo yo, que lo que hubiera habido es un armisticio. Un Sí. armisticio global y Alemania se hubiera quedado con Europa Sí, Sí, puede también. ser. Sí, O con gran parte de Europa. o con gran parte de Europa. sí. Y 3.7 millones de soldados alemanes y aliados rodeando la URSS con tanques y aviones y el MEN no hacía nada. Sí, Stalin estaba medio mal. Estaba lleno de alemanes étnicos en Rusia y el pueblo prusiano originalmente venía de territorio que estaba en Rusia en ese momento, también es cierto. Y habrá en su momento, vamos a hablar de ello. He sabido que el comunismo es igual o peor que el socialismo. Nacionalsocialismo, pues ahí se llevan.
Pues Y los resultados. Los totalitarismos Parten de la se misma. unen en sus extremos. sí, Yo no Son diría, muy similares. yo no diría que fueran extremos, como que jugaron con esa idea de que eran completamente distintos, pero tienen demasiadas similitudes para ser Claro. considerados A eso voy. extremos. Son extremos, pero se unen. O sea, cuando tú los analizas, dices ideológicamente eran muy diferentes, pero en su forma de actuar era muy Que, similar. bueno, hay muchos historiadores dicen que no, que de hecho son muy, muy similares uno con el otro, ¿Sí? porque a fin de cuentas el nacionalsocialismo es una forma de socialismo. O sea, hay gente que lo quiere ver como la extrema derecha, pero realmente se están yendo hacia la izquierda. ujú. No, de hecho, como dato curioso, Adolfito odiaba cualquier religión. Así. Esa era. Y bueno, Mussolini también no era muy adepto a. Pero bueno, le Pero seguimos bueno, el con el canciller sí tenía como sus ondas de teosofía, ¿no? Por ahí. Sí, La orden del Tule. sí. Estaba en los círculos de élites del partido, pues había mucho esa onda como que de religiones paganas Esoterismo. exactamente. Y pseudohistoria, ¿no? Como Himmler era glosarios. un promotor de eso. Himmler era un gran promotor De de hecho, eso. creo que justamente el jefe de la CSS, creo que mandó una expedición al Himalaya para averiguar los secretos de la raza alemana. No sé cuál era la expresión que usaba. Sí, estaban medio Los arios, raros. ¿no? La raza aria. La raza aria, sí. Sí, y aquí preguntan, ¿qué general soviético fue el más carnicero? Espero pronunciarlos bien, ¿ok? Chuikov, Bagramia, Konev, Vasilevsky, Shukov, Rokossovsky o Timoshenko. Pues Timoshenko yo diría. Bueno, tomando en cuenta que a Stalin le dieron el título de mariscal o generalísimo, pues él se las gana, ¿no? Ah, bueno, sí, pero pues, Sí, Stalin, sí, estoy de acuerdo con Sí, eso. no, ni cómo Stalin era, discutir ahí. sí, Touché. pero bueno. ¿Algo más que comentar de este tema de los Ribbentrop-Molotov? No, pues nada más mencionar de que pues con este pacto Ribbentrop-Molotov les tocaba pues un buen pedazo de Europa Oriental, países que eran independientes, Polonia, bueno, la mitad de Polonia, los países bálticos, que a veces como que se nos olvida que eran pues países independientes antes de la Segunda Guerra Mundial y que Stalin pues, les puso condiciones de que si no quieres cooperar conmigo, mira lo que le pasó a tus vecinos del sur. Y de hecho, después de la guerra de invierno de la que vamos a hablar hoy, terminan invadiéndolo, integrándolo a la mala. Uh-huh. Sí, sí, y de hecho los países bálticos también pues fueron sovietizados a lo bestia. Uh-huh. ¿Algo más que quieran comentar? No, vamos con Mannerheim. Bueno, pues este es el hombre del momento. Una disculpa, yo me volví muy fan de Mannerheim a raíz de que empecé a estudiar la Guerra de Invierno el año pasado y pues ya está entre mis ídolos, así que esa tontería de que los historiadores no tienen ídolos, no es falso totalmente. A ver, vamos a hablar un poquito de este cuate. Van a ver una biografía ustedes el sábado, se estrena, con Giondan Adam, la cual le mandamos muchos saludos. Este señor, pues, se volvió mariscal de Finlandia y, de hecho, aquí en el cuello trae los bastones de mariscal y algunas cuantas medallas que se había ganado, contrario al mamarracho del secretario de Defensa Nacional que se puso todas las medallas. Así se usan las medallas, chicos, con elegancia y porte. Y pues este señor ya estaba bastante grande en esta época, le encargaron la defensa de Finlandia. En ese entonces Finlandia tenía como 3 millones y cachito de personas. O sea... Nada. Sí, no. Oye, pues te vas a defender. Ah, ok. Y bueno, Ciudad de Zahualcóyotl. Sí, sí. Pero yo a los finlandeses tenían una conciencia nacional, que retomo lo que dijo Esaú del nacionalismo, tenían una conciencia nacional plena y no les interesaba ser parte de esa cosa llamada Unión Soviética, la cual buscó por muchos pretextos provocar una guerra con Finlandia. Ojo, Finlandia estaba en una posición muy incómoda. ¿Por qué? Porque decían todos, bueno, ok, la URSS invadió a Polonia, pero pues no le vamos a declarar la guerra a ellos. ¿Por qué? Pues porque somos cobardes, ¿no? Y Finlandia,
pues está en medio de países así, oye, pues me va a invadir la Unión Soviética, pero estoy al lado de los países nórdicos que pues son neutrales, ¿no? O sea, Suecia sobre todo, que pues no quería tener nada que ver con ese rollo de que fueran, les llevaran el socialismo, ¿no? O sea, es un problema geopolítico muy importante. Si les suena a cierto paralelismo con cierta nación independiente que fue invadida recientemente por Rusia, no es casualidad. Entonces, bueno, pues vamos a declarar la guerra a Alemania y los países aliados, pero pues Finlandia no se sabe qué onda, porque formalmente no estaba en guerra con nadie. ¿Sí me explico ahí el problema? Ujú. No tenía garantías de nadie. No le entró ningún acuerdo, aunque Mannerheim y demás políticos finlandeses trataron de buscar alianzas, estaban muy solos. Con 3 millones y cachito de personas, pues tenían muy poco armamento, muy poco, pues muy pocas municiones, muy pocas máquinas. Entonces Y tenían poca que gente. recorrer poca gente. La única ventaja que tenían era el territorio finlandés. Cuando yo les digo Finlandia, ustedes piensan en bosques, ¿no? Nieve. Ajá. Nieves y hielo. Bueno, aquí esta cosa llamada la línea Mannerheim, la cual no le puso así Mannerheim, se le pusieron periodistas, pero esta cosa fue mucho más resistente que la línea Maginot. ¿Por qué? Porque fue hecha con el cerebro. Todo esto que ven aquí azulito es parte del territorio finlandés, ¿voy bien? Ujú. Pero son lagos y hay pantanos. ¿Es un territorio ideal para que pasen blindados? Total y completamente no. Unos que quieres que naden. Sí, no, pues que sean unas armas maravillosas, ¿no? Así tipo tanques todólogos. Bueno, pues esto se preparó así. Vamos a dejar que entren los soviéticos, si es que invaden, todavía no están invadiendo. Y pues se van a encontrar con estos terrenos naturales. Ojo, ni siquiera se usó mucho concreto. Se usó todo el terreno natural prácticamente. Se colocaron estratégicamente los cañones, las tropas, las armas, y de manera que pudieran irse retirando ordenadamente. Digo, un tipo que había peleado en la guerra ruso-japonesa, en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Finlandesa, pues ya tenía cierta experiencia, ¿no? Me Digo, recuerda hasta los 300, ¿no? En las Termópilas. ándale, pero pues acá con tipos en esquís. O sea, la verdad es que la Unión Soviética buscó pretextos. Empezó a demandar concesiones territoriales que no estaban justificadas de ningún modo, porque decían que corría peligro. Bueno, voy a poner un mapita anterior, pero por mero ejemplo, que corría peligro lo que se llamó San Petersburgo, y en ese momento se llamaba Petrogrado, quedamos, ¿verdad? Ya para ese momento era Leningrado. Ah, Leningrado, gracias por la Ajá. corrección, gracias. Bueno, Leningrado, ¿cómo iba a correr peligro Leningrado? O sea, estas eran las fronteras, ¿ok? Y actualmente estas son las fronteras. Lamentablemente, pues ya sabemos el final de la historia, así quedaron, este territorio perdieron los finlandeses, pero bueno, ya. Pero les decían que tenían que alejarse porque, pues, oye, corre peligro su segunda ciudad, ¿no? Y la verdad es que no había ningún problema porque no se les pensaba atacar, o sea, los finlandeses no tenían ninguna de esas intenciones. Empezaron las presiones y finalmente, el 26 de noviembre de 1939, casualmente, atacaron a soviéticos en un puesto fronterizo. Así, de la nada, fueron atacados. ¿Y quién más los iba a atacar que los finlandeses, no? O sea, ¿sí me explico el ridículo? Sí, era una Claro, o sea, puesta los en escena. engañan. Ajá. De hecho, creo que algo parecido hicieron los alemanes en Polonia antes de hacer la invasión, nos atacaron un puesto fronterizo y Y los vámonos gringos con todo. aquí en México, Ujú. en el 47, en el 46. 46, ¿no? Sí. Bueno, en 1846. Sí, pero bueno, acá en este caso, o sea, estas prácticas pues son muy comunes.
No voy a decir que los finlandeses fueron unos santos, porque pues no es la idea de estarlos defendiendo como, o sea, por lo que no necesitan defenderse. Sin embargo, eran una nación pues realmente neutral, o sea, no querían ningún problema. Pero al momento de ser atacados, pues se defendieron. Y sí se defendieron muy bien. La invasión empezó precisamente el 30 de noviembre. O sea, eran excusas y dijeron los soviéticos, no, vamos a invadir porque pues corre peligro nuestra soberanía. O sea, estos finlandeses pues, nos van a atacar y van a conquistar todo el territorio de la Unión Soviética, ¿no? Digo, estoy exagerándolo, pero... Sí. Entonces, el día 30 empieza oficialmente la guerra y bombardea Helsinki y otras ciudades. Helsinki es la más importante y pues lamentablemente pues sí queda muy derruida. Esta es una foto de la línea Mannerheim, por ejemplo. ¿Notan que haya grandes construcciones? No, para nada. Son piedras que estaban ahí. Las alambradas parecen más efectivas que pues los muros inexistentes. Sí, claro, pero o sea, Hasta eco-friendly salió. Sí, aquí está el bombardeo de Helsinki, perdón. Esta fue un ataque, pues obviamente artero, porque pues, creo que tenía como 100 aviones Finlandia. O sea, es una cosa realmente chiquita. Y los patentes aliados dijeron, ¿qué crees? Te vamos a dar armamento. Oh, muy bien, ya va a llegar ahorita. No, pues espérame, vamos a esperar a cómo se resuelve la cosa, cómo mandamos el armamento. Hay que ver que se apruebe. No queremos provocar a la Unión Soviética, no queremos escalar la guerra. ¿Les suena de algo? Como un bombardeo a una ciudad a las orillas del río Nipier. Ajá. Sí. No sé si, o sea, no me gusta esta idea de la historia que se repita porque eso es falso, pero se parece. Y siempre hay argumentos similares. Y en este caso, realmente era un país que no tenía problemas con nadie, salvo la Unión Soviética, que quería que fuera parte de su esfera de influencia y que exigía su neutralidad, cosa que pues tenía realmente, o sea, no necesitaban invadirlo. Y esto que decía ahorita Max de la que era eco-friendly, sí, es cierto, pero estas piedras no permiten el paso de los tanques. Una pregunta, Ajá. a lo mejor me estoy adelantando. Yo traigo por ahí la idea de que en algún momento dado Finlandia pelea contra la Unión Soviética con ayuda o bajo la dirección de Alemania. Uh-huh. Después. ¿Sí? Y luego va a cambiar. Uh-huh. Hay un cambio donde se alinean con la Unión Soviética para pelear contra los alemanes. Sí, eso es después. Pero sí fue así. Sí, a fuerzas. Okay. Lo que pasa es que eso es la guerra de continuación, que eso es otro tema. Esa sí fue una guerra ofensiva, pero no puedes culparlos por hacerlo, porque no. Estaban muy enojados. O sea, sí. Y no tenían por qué haber sufrido esta invasión en principio. La guerra, pues va a traer muchas novedades acá. Para empezar, los finlandeses sabían pelear en invierno. Y los soviéticos, que tanto cacarean que el general de invierno, no fueron con equipación de invierno. Fueron con los uniformes pardos. Esos que ven. Tú adoptaste el frío, pero yo nací en él, ¿no? Ajá, exacto. O sea, los finlandeses sabían bien qué hacer. O sea, aquí vemos a los finlandeses. No quise poner tantas fotos de los soviéticos porque me interesaban más de los finlandeses, pero los soviéticos iban con uniformes pardos en bosque nevado. O sea, con un blanco en el uniforme. Sí, no. Y nótese aquí los esquís. Ajá. Que para que uno puede pensar, no, pues en el hielo, o sea, sí está frío, pero pues no mismo que te fueras a patinar, pero no, ellos para poder moverse bien en ese territorio, pues era imprescindible el esquí. Exacto. Sí. Y además, de hecho también... Perdón, eso, disculpa. Disculpa, era como más o menos con lo que estabas diciendo, no sé, yo había leído también que de hecho esta como primer ola que mandó la Unión Soviética para invadir, de hecho eran soldados que no estaban como digamos establecidos
en la zona de frío, porque precisamente la Unión Soviética desconfiaba de que se fueran a pasar del otro bando. Entonces mandó gente que ni siquiera estaba, como digamos, adaptada al frío, que venía de otros lugares de la Unión Soviética, a combatir en este clima completamente ajeno a ellos. Fíjate que esa es una bronca que yo creo que el sistema comunista de la Unión Soviética padeció, esa desconfianza de que sus mandos fueran a cambiar de bando, o sea, se fueran a pasar al capitalismo, generó una serie de purgas, sobre todo bajo el régimen de Stalin, que los demeritó. De hecho, Stalin, creo que cuando se da la invasión alemana, acababa de purgar una parte importante de jefes militares y tuvieron algunos que tomar el mando de manera improvisada. Sí, la famosa Gran Purga, que fue pues, la segunda mitad de la década de los 30, Así que es. dio una escabechina increíble. Sí, que de hecho, esa es una de las razones que dice Mariano, precisamente, para el desastre que fue la Guerra de Invierno. Sí, salieron victoriosos, pero ¿a qué costo? Así es. O sea, los militares no eran los más capaces en ese momento, eran los más salameros. ¿Me explico? ¿Dónde habremos oído eso? Pues, quién sabe. Pero además 90% de salamería y 10% de capacidad. Exactamente. Ok, perdón por insistir con el tema de Mannerheim, pero el tipo sabía lo que hacía. Ok, dijo, tal vez vamos a perder. Lo más seguro es que perdamos. Pero por Dios vamos a hacer que sufran cada centímetro de guerra. Como no llegaron con el equipamiento de invierno, se congelaron. O sea, ¿cómo mandas a tus soldados a un lugar que está más cerca del Ártico que nada, sin equipación de invierno? Pero bueno, pues ya, mientras se hacían paletas, los tanques eran destruidos con las llamadas luego bombas Molotov. Aquí fue donde se les dio el nombre, no se usaron por primera vez, si mal no recuerdo, y corríjame el público y corríjame ustedes, se usaron en la Guerra Civil Española, pero acá se les da el nombre, porque Molotov tuvo el descaro de decir que no les aventaban bombas a los finlandeses, les aventaban canastas de comida. O sea, sí, criticamos mucho a Estados Unidos con que decían que les decimos que llaman democracia y libertad, que sabemos que son papanatas, o sea, son tonterías. Pero la Unión Soviética dijo, es que les llevamos canastas de pan en formas de granadas, ¿no? O sea, no, o sea, era un cinismo de parte de la Unión Soviética, y pues la Sociedad de Naciones, que pues ya sabemos que no sirvió para maldita la cosa, saludos en y la sigue ONU. sin servir. Sí. Dijo, no, pues, condenamos enérgicamente la invasión. No, pues, está bien, ¿no? O sea, qué Lo padre. tenía con el pendiente. Sí, leído e ignorado. En visto. Ajá, exacto. O sea, la verdad es que no tiene nombre lo que pasó acá en Finlandia. Se le abandonó a su suerte. Las armas nunca llegaron realmente. Churchill siempre lamentó que no pudieran llegar, porque él sí quería irse a los trancazos con todo, ¿no? Pero a contrario de ciertos autócratas, tenía que responder a un gobierno. De hecho, todavía no era el primer ministro, era el Lord del Almirantazgo todavía. Cierto. Muy bien dicho ahí. Él, como Lord del Almirantazgo, quería enviar todo esto, y pues no podía. Y aunque fuera primer ministro, ¿iba a poder? No. Porque la urgencia era la Alemania de Adolfito, ¿no? Ahorita, ¿les parece? Veamos unos comentarios y seguimos platicando de este tema. A ver, pues vamos a ver, ya no sé ni dónde me quedé. Aquí comentaban que ideológicamente el socialismo y fascismo no son tan lejanos porque ambos eran partidos de izquierda, los fascistas nacionalsocialistas. El comunismo y el nacionalsocialismo, ¿no? Ajá. Los globalistas, ambos eran opuestos al liberalismo, sí. Budionni era por lejos el peor. Por eso le quitaron el mando a Budionni después del desastre en Kiev y luego fue responsable del desastre en Tifón. Oh, ok, no sabías. Hal tiene de ídolo Mannerheim. Ese nombre. Yo a Filipo II, así que también no nos vamos a olvidar por el autógrafo. Bueno, ya están muertos, ya es difícil. Suiza nunca mostró una postura a favor de la Alemania. Es una digamos muy buena oficialmente.
Es que era neutral, o sea, no tenía por qué mostrar ninguna postura a favor ni en contra. La verdad es que no tenían ningún tema ahí. Eso sí, si fueran atacados, sí se hubieran defendido. Ah, claro. Y son buenos para eso, güey. Sí. Aquí vamos a hacer. Saludos a Emiliano Jiménez, hasta España. Bueno. Saludos. Saludos. Si te gusta Alejandro Magno, cuando apenas sus padres te vuela el sombrero. Ok, esto de Federico II, todo esto no lo vamos a mostrar porque no tiene que ver en el tema. ¿Ok? En efecto, la línea de Mannerheim era una mega línea de defensa, sí, y fue mucho más eficaz que la otra. No, el problema con la Maginot es que pues, no pasaban por ahí los alemanes. Sí. Nada más, ese fue el pequeño. Pequeño detalle que no Problemas tomaron que en no cuenta. funcionan. Sí. Y si mal no recuerdo, Isabel Salgado, nuestra seguidora, dijo alguna vez algo que era muy cierto. Cumplió el objetivo de desviar las fuerzas a otro lado. Ya que Eso no lo es- aprovecharon los franceses, ya es otra cosa. Pero Es cierto. es Ciertamente. fineses al escuchar a los franceses, zorra, troll. Sí. Bueno, es como bla, bla, bla. Y también, los renos también pelearon, sí, de hecho. Oscar Benítez nos acaba de donar 13 pesos, te agradecemos muchísimo. Es Gracias. muy Gracias. importante esto. Gracias, Oscar. Ya comeremos. Con trineos como transporte ligero. Oscar Benítez, empecé la carrera de historia en la UAP, deseo suerte. Voy acabando el primer semestre. Uy, suerte. Mucho éxito, Oscar. Mucho éxito. Bienvenido. Corre, oye. ¡Ánimo! Y ahí viene el nombre de bomba Molotov, exacto. Exacto. La URSS, el frío es un invento del capitalismo. Suerte para Oscar Benítez. De hecho, ya hablando en serio, mucha suerte, Oscar. Te espera muchas experiencias muy bonitas y también muy difíciles. Pero ánimo. De eso que dijo Molotov, que era comida Finlandia, pondré en los carteles y también la música de No Molotov. Sí. El subfusil Suomi KP-31. Es que tenían armas relativamente primitivas los finlandeses, pero cómo le sacaron provecho. La organización del WhatsApp, de las Naciones Unidas en el WhatsApp, no se peleen. Hay que ver el terreno que invadió la Unión Soviética a Finlandia, solo pueden atacar por carreteras y su doctrina ofensiva un desastre. Los finlandeses ponían defensas en profundidad, de hecho eso es lo que estamos comentando. Y separaban las unidades destruyendo la cooperación, ¿sí? Los franceses, por acá no pasarán. Hola, ¿cómo estás, Erwin Rommel? Sí, de hecho. Ojo, la línea Mannerheim no era una línea de búnkeres pesados. Es una más ligera, profunda, con pequeñas unidades móviles atacando unidades aisladas. Sí, es lo que comentábamos ahorita que estábamos platicando, por si te acabas de unir. Nomás lo resumo rápidamente. Y entre broma y broma decía Max que era una línea eco-friendly. Sí. O sea, sí es cierto. No fue una línea de búnkeres, eso, sí había búnkeres, digo, también, no vamos a decir que no se construyeron, sí, pero era más aprovechar el terreno, era una cuestión de inteligencia. A ver, mi enemigo tiene armas, tanques y todo, bueno, vamos a hacer que cada centímetro que avancen sea un infierno, y pues el infierno en el hielo pues no está muy cálido, además que pues les dieron mucho calor con las bombas Molotov. O sea, sí, ¿no? Los veían titireteando y dijeron, oye, necesitas calor. Pum, ya ves, ya estás calientito. Ese tanque puede servir de algo. Sí, de hecho, Stalin estaba muy, muy enojado por la cantidad de pérdidas. Se calculan en más de 200,000 a 300,000 pérdidas de los soviéticos. Se murieron aproximadamente... Oye, tengo una duda aquí. Dime. Es en esta guerra cuando surge uno de estos francotiradores que son como legendarios, que hasta le ponen un apodo así muy interesante, que creo que era algo de los suecos, ¿no? Perdón, de los finlandeses que pelea contra Rusia. Sí, el Simo Haya, sí. La muerte blanca o algo así. La muerte La blanca, le muerte pusieron blanca, así. exacto. El tipo... Creo que es el más letal. Sí, ¿no? o sea, imagínate que estás tranquilamente tú avanzando con tu tropa y un tipo que era un granjero te ataca de la nada con un rifle de lo más común y aparentemente pues su eficacia era tal que precisamente por eso se ganó ese mote. Se calcula
que mató a 500 soldados enemigos. Y aparentemente, según estas fuentes, no voy a confirmarlo al 100 porque no soy quien para decirlo, es el francotirador más letal de la historia. Perdón, por el... Ok. Esto significa que un tipo que era granjero, sin haber sido entrenado tanto, fue un terror para una de las mayores potencias militares y mundiales de aquel momento. Si le suena al segundo mejor ejército del mundo ahorita, pues pueden tomarlo en consideración. Ok, entonces sí, ahí surgen estos mitos. También los soviéticos entraron en pánico. No sé si eran todos rusos, o sea, eso también ahorita no me compete averiguarlo, pero el ejército rojo en ese momento, pues que era multinacional, no estaba preparado para esto. No sabían que iba a ser este tipo de resistencia finlandesa. De hecho, insisto, si les suena similar, no es coincidencia, ya habían armado un gobierno títere. El gobierno de la República Popular de Finlandia. ¿Ok? Y con algunos finlandeses pues, traidores, pero dato curioso, la mayoría absoluta de la población de Finlandia, incluido el gobierno, socialistas, no socialistas, se unieron para decir, no, dejamos esas diferencias de lado y nos defendemos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero pues vamos a defendernos. Lamentablemente, esta guerra, pues, aunque se peleó con mucha gallardía, con muchas tácticas de guerrilla, no podía durar para siempre. Aunque infligieron muchísimas bajas, insisto, a los soviéticos, pues se calculan, perdón, ahorita sí ya estoy checando aquí el dato, entre 126,000 y 167,000 muertos soviéticos, de un ejército que tuvo aproximadamente en sus filas, y eso pujando mucho, 300,000 soldados, el finlandés. O sea, más o menos movieron al 10% de su población los finlandeses para hacer el ejército finlandés de defensa. Uh-huh. Y le infligieron más de 100 y tantos mil muertos y más de 300,000 heridos. O sea, fue muchísimo. O sea, es casi como si cada soldado finlandés hubiera herido a un soviético. Es una eficacia brutal, pero lamentablemente nunca llegaron las armas. Nunca llegó el apoyo. Y por más que aguantaron, Mannerheim y todo el equipo, el comando militar, sabían que no podrían aguantar más allá de 3 meses. Y eso es lo trágico. Que si hubieran tenido tal vez las armas suficientes y el apoyo necesario de los aliados, hubieran aguantado. Y si hubieran tenido más valentía los aliados, pues también. Pero en ese entonces estaba la guerra falsa, la que se dice en inglés la Phony War, que Francia y Inglaterra por alguna razón no atacaron a Alemania después del problema de Polonia. Solo le declaran la guerra, pero no hacen nada. Ajá. Sí. De hecho hubo una pequeña ofensiva francesa, pero de repente se dieron cuenta que podían ganar la guerra y dijeron, no, espérate, no va por ahí. No nos hemos rendido todavía. Sí, no, o sea, lo que buscaban era repetir la Primera Guerra Mundial, y eso se veía en su estrategia. De hecho, la línea Maginot y toda los preparativos que hicieron para llegar a los alemanes era pensando que iban a repetirse la Primera Guerra Mundial. O sea, no fueron capaces de ver un poco más allá de las posibilidades o algo así. También hay que decir que no sé qué tantas tropas hubieran tenido listas para principios del 40 o finales de 39. Perdón, ¿me repites? Disculpa. Que no sé cuántas tropas hubiera tenido Francia e Inglaterra más o menos listas para finales de 39. En ese momento Francia era uno de los ejércitos más grandes del mundo. Ah, bueno. Sí, o sea, no, es injustificable lo que hizo. E Inglaterra sí, eso todavía lo podría entender más, porque su ejército nunca pasó de los 400,000 soldados antes de la Segunda Guerra, y pensaron que con eso pues iban a aguantar, ¿no? Pero no. Sí, o sea,
o sea, pensaban lo mismo que la Primera Guerra Mundial. O sea, de hecho, sabiendo eso, fue que pues, después los alemanes pudieron trazar esos planes para pues, acabar con la resistencia francesa en cuanto, ¿un mes? Sí, sí, pero pues ya ven, en 6 semanas fue derrotada Francia, ¿no? O sea, acá el problema es que las promesas de ayudas nunca llegaron. O sea, se quedaron en promesas, precisamente. O sea, Ni siquiera se intentó hacer que llegaran. sí hubo intentos, o sea, sí también no quiero ser injusto y mentir. Sí llegaron, pero pues llegaban pues unos cuantos tanques, unas cuantas municiones, aviones, o sea, pero no se podía sostener así el esfuerzo de guerra. O sea, sobre todo tomando en cuenta que pues la Unión Soviética en ese momento pues, tenía millones de soldados. O sea, no era tan sencillo resistir. Habían aprendido más o menos sus errores y ya estaban avanzando, aunque a un costo terrible. Y el costo fue tan grande que cuando se empezó a hablar de negociaciones, la Unión Soviética sí quiso. ¿Sí me explico? O sea, porque si tuviera todas las de ganar, hubiera querido seguir avanzando. Pero la verdad es que no les quedaba mucho. Fue una victoria pírrica, ¿no? Para ellos. Sí, en cierto modo, porque sí obtuvieron sus ganancias territoriales. Sí, de hecho, capturaron la 4ª ciudad más grande o algo así de Finlandia. Sí, le quitaron como el 9% de su territorio a Finlandia. El 11 había leído yo. Ah, bueno, ok, vamos a quedarnos con el 11 para redondearlo. Pero además, como la parte que era económicamente muy relevante para Finlandia, o sea, lo que le quitaron sí era como importante en esa parte. Como el 40% de su economía, ¿no? Una cosa así. Ajá, exacto. Aquí, o sea, aquí en este mapita que voy a regresar, o sea, toma en cuenta que es este territorio, ¿no? El que está menos coloreado, el que se le quita, y era una de las salidas más importantes al océano. Y luego también les quitaron un puerto para que pues no lo pudieran usar los finlandeses durante un tiempo. Perdón, me voy de regreso para acá, que es lo que estábamos. Y lamentablemente pues se tuvo que anunciar la rendición y la negociación. El presidente de Finlandia decide pues ya que ya se tenía que hacer esta negociación. Porque en 3 meses, 1 semana y 6 días duró la guerra. El 13 de marzo oficialmente se firma el Trato de Moscú. Y este trato pues estipulaba estas cuestiones, algunas compensaciones. O sea, la verdad es que era un trato a todas luces injusto, pero... Dadas las circunstancias. Sí. Y la victoria para Finlandia era que se mantuvo independiente. A pesar de que la Unión Soviética pues se los hubiera querido anexionar, también sabían que si se los anexionaban, no iban nunca a descansar los finlandeses. O sea, iban a hacer todo lo posible por sacarlos. Y tomando en cuenta que el territorio era tan inhóspito, también no veían ellos el por qué pues, seguir continuando eso. Eso sí, para los finlandeses fue muy doloroso saber que los aliados nunca los apoyaron. Y como decía Mariano, es por eso que se decidieron acercar a Alemania. Ahorita seguimos platicando, pero no sé si quieren comentar algo más. No, adelante. Ok, vemos algunos comentarios porque ya hay muchísimos. Va. Sí, por favor. Y si no, se nos junta y ya no se vayan a quedar sin comentarios. La muerte blanca, exacto, es lo que decíamos. Lauri Torni también es otro. Nadie respeta a un país con mal ejército, pero todos respetan a un país con un buen ejército. Sí, también Finlandia se ganó ese respeto, la verdad. Los soviéticos viendo cómo algo blanco se mueve, sí. La famosa guerra de broma, exacto, eso es a lo que nos referíamos. Gol de guerra. Perdón, mi francés es asqueroso. ¿Errores hubo una banda? No entendí ese comentario. Supongo que se refiere a que hubo un montón de errores. Sí. Ojo, que el pueblo francés no quería guerra y estaba en una guerra civil de baja intensidad en lo político. Eso también es muy cierto. La población francesa fue muy apática. Y sí, después de lo que le pasaron en Verdún y todos los horrores de la Primera Guerra Mundial, pues hasta se entiende. Ay, sí les fue muy bien. Francia consideraba que para generar una gran ofensiva necesitaban 50,000 cañones o más, y los tenían, pero estaban sin mantenimiento. Hay una reunión entre Gott y Gamelin al respecto. Ah, mira, no sé esa parte.
pero no necesitaba eso. Los alemanes usaron los cañones franceses en la muralla atlántica. Ah, sí, cierto, eso sí sabía. Las bajas de la Primera Guerra Mundial fueron atroces en Francia y estaba lleno de gente que no querían pelear. Luego los que estaban a favor de la URSS y los que estaban de parte de Adolfito. Que esa Francia no se ponía de acuerdo ni con ella misma. Sí. Aquí comentan, los franceses en su doctrina pensaban que para operaciones ofensivas necesitaban millones de proyectiles para que su infantería no sufriera como en la Primera Guerra Mundial. Había algo de eso, de hecho. Al final el mejor ejército fue el polaco y con tan solo hubiera aguantado 26 días estando rodeada superada, aguantó lo que los franceses no. Bueno, con más dignidad, sí. La salida del mar se la quitan después de la Segunda Guerra Mundial como represalia de la alianza entre Finlandia y Alemania. Sí, eso es una guerra de continuación, eso es cierto. Para mí que perdió la URSS, no, sí ganan, pero de manera muy dolorosa. Igual la URSS se quedó con un buen bocado de la economía finesa, la ciudad de Viipuri y la cantidad de territorio para ponerle defensa a Leningrado. De hecho. Sí, exactamente, esa era. Eso que sí no sobrevivió y tal vez si hubieran tomado Finlandia y hubieran iniciado una resistencia también. Hay un mito que cuando se fijaron los límites entre Finlandia y la Unión Soviética, Stalin se suponía que iba a ceder una zona a Finlandia, pero cuando se dibujó el mapa se negó a sacar el dedo. Me suena a Stalin. ¿Algo que quieran comentar antes de empezar a darle cierre a este tema? Sí, de hecho, creo que hay un comentario anterior, no me acuerdo si de quién era, pero creo que sí es importante mencionar de la impresión que quedó del lado de Alemania respecto a lo que había pasado en la Unión Soviética. O sea, creo que fue Mariano. Pero creo que también lo pusieron en un comentario, no recuerdo. Ajá. Puedo equivocarme, pero justamente la cuestión de que la idea de por sí que adoptó Adolfo, que ya por sí no era precisamente buena sobre la Unión Soviética, pues se fue a pique con lo que pasó en la Guerra del Invierno. Uh-huh. Sí, y además hay que tomar en cuenta que sí tomó nota Adolfito, o sea, sí, que dijo, no, pues no van a resistir nada ante mi maravillosa maquinaria de guerra. Digo, ya sí es maravilloso, ¿no? Ese es su rollo, pero... Pues, que también tenía muchísimos problemas la Wehrmacht, que eso también podremos dedicarlo en otro en vivo. Sí, y la guerra de continuación que, como dijo Mariano, ahorita vamos a decir rápidamente, esa guerra de continuación, bueno, no voy a decir que estaba bien que Finlandia se uniera a Alemania, pero ¿con quién se iba a unir? Sí, no, pues no había para dónde voltear. O no sé qué opinen ustedes. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Sí. Y más que en esa... Ajá, perdón. No, adelante, nada más iba a añadir que sí tenían, de hecho, históricamente cierta afinidad con el pueblo alemán, más que con el pueblo, incluso vecino escandinavo, y obviamente con el pueblo ruso. Entonces sí había como más afinidad en términos históricos y en términos como tradicionales. Sí, y más que nada que en los primeros años de la invasión alemana a la Unión Soviética, parecía que Alemania iba a ganar la guerra, por lo menos en esa parte del mundo. Y pues como dicen por ahí, pues más vale ponerse al corriente con el vencedor, porque pues, si no, te puede ir peor. Sí, exacto. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? No. Mariano, ¿algo quieras añadir? No, he aprendido un montón, ¿no? Realmente hoy se trató un tema que muy interesante. Sí, de hecho, yo tenía la más remota idea. No, y digo, lo estamos resumiendo mucho, y bueno, lo estamos resumiendo, pero expandiendo a como está un video que tenemos de HC, uno de nuestros videos viejitos. Haciendo propaganda al cine, hay una película muy interesante de la guerra en Finlandia, pero ya la parte de la continuación, lo que vamos a hablar después, lo que yo te preguntaba. Sí, ese cambio de primero entrar con los alemanes y luego cuando ya viene un cambio ahí de jugada, ¿no? Entonces dice, ahora ya nos unimos a los soviéticos y vamos contra los alemanes. Sí, y es que, exacto, o sea, es que esa fue forzosa, porque... Sí, claro. Stalin estaba muy enojado con los finlandeses, pero pues con qué cara, ¿no? Y Stalin no olvidaba, era de los que cuando le hacías una ofensa, no importaba cuánto tiempo. Y, sí, pues, pero por eso pues se murió como se murió.
Pero bueno, ¿Cómo ya se hablando, murió? perdón, ¿Cómo se murió? de un derrame retorciéndose solo, y como todos le tenían tanto miedo, los guardias no entraron porque pues temían por su vida. Y para colmo de males, pues si hubieran podido alguien tratarlo, los mejores doctores de la Unión Soviética ya habían sido purgados. Sí, purgados en el sentido de... Sí, no con Alka-Seltzer. Sí, No. En el sentido médico. Pues les habían dado cuelo. Sí, Con la película pelo, cuelo. La muerte de Stalin, aunque es una comedia, tiene mucho de realidad. sí. O sea, es en serio, no, o sea, esas partes de que dice uno, ay, ¿cómo puede ser tan ridículo? No, sí pasó. O sea, sí hay algunas Él cosas. era un paranoico, creo que él tenía tenía 6 cuartos iguales o 7 cuartos iguales, y él cada noche elegía uno, por si alguien le quería hacer un atentado, que tuviera la dificultad, y para entrar a ese cuarto creo que entraban con una combinación tipo caja fuerte. Sí, Sí, era... o sea, todo una complicación. Estaba muy bien hecho para que viviera, pero no para que lo atendieran si tenía un ataque. Sí, claro, y ahí fue donde el Y cuino además torció el los que rabo. llegaron, pues yo creo que dijeron, pues qué bueno, ¿no? Se comenta Ahora- mucho, Ahora nos toca a nosotros, ¿no? sí, se comenta mucho que una persona que lo vio tirado le pateó la cabeza. Sí. Pero, pues, bueno, esta guerra de continuación que va para algún día hacerlo en otro en vivo, empezó bien Finlandia, pero evidentemente pues perdió poncho, porque pues no iba a poder seguir el esfuerzo bélico, pero Churchill fue el que intervino luego para ayudar mucho a Finlandia, y Mannerheim tomó la presidencia para negociar de mejor manera, y al menos respetaba a Stalin, a Mannerheim, decía, bueno, es el tipo que me reventó la cara, pues tan siquiera me habla de frente, ¿no? Y lamentablemente esto lo van a ver luego en la biografía. Estas partes le cobraron mucha factura a Gustav Mannerheim luego, porque pues tanto estrés, pues le pasó factura a su salud, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ver en la biografía del sábado. Unos últimos comentarios, ¿quieren que veamos? Sí. Adelante. Es que es medio gris, es como Rusia en la Primera Guerra Mundial, técnicamente no fue derrotada. No, sí fue derrotada. Derrotó solita. Sí, quedó todo destruido y perdió un territorio, está bien, oficialmente se retiraron, pero dale. Vilpuri era rusa desde 1710 cuando la conquistaron a los suecos, pero fue finlandesa. Es irrelevante si haya sido antes o no. O sea, si era parte de su territorio, era su territorio. Uh-huh. No hay mayor discusión. Aquí fue donde von Paulus se volvió fanático de atacar a la URSS, hizo los planes y cuando salió mal, se hizo caniche de Stalin y le echó la culpa al austriaco gritón. Sí, eso sí es cierto. Que creo que el von Paulus que le menciona, el von o el von, se lo agregaron después porque originalmente no tenía ese título nobiliario. Sí, era Federico Paulus, ¿no? Ajá, exactamente. Totalmente de acuerdo con su apoyo a Jimitu. Es que ahí luego les platicaré que hubo. En YouTube hay una película finesa subtitulada bastante nueva y buena de la guerra. Luego la busco en el dato. La película de la muerte de Stalin es una maravilla, pero una maldita maravilla. Me mató de la risa con Shukov. Dato curioso, tenía más medallas Shukov. Más medallas, sí. Lo purgaron con una dosis de 7.62 milímetros, ¿sí? Y Lucius Malfoy se lució como Shukov, sí. Pero bueno, ¿les parece que ya cerremos y comentemos algo al final ya? Sí. ¿Qué quieren comentar para terminar, chicos? No, pues simplemente mencionar que pues a pesar de la derrota que sufrieron los finlandeses, lograron mantener su independencia y eso fue algo que no pudieron presumir, por ejemplo, los países bálticos, que supongo que Stalin se desquitó con ellos unos meses después. Sí, de hecho, ¿algo más que quieran comentar? Yo no. Esaú. Al contrario, gracias a Esaú, a Joaquín y a Hal que nos ilustraron. Coincido con el doctor, no es mi tema, pero pues aprendo mucho con ustedes aquí.
Ha sido muy divertido. Saúl, no sé si nos oyes. Sí. No, pues igual en temazo, agradecerles a todos. Creo que fue un temazo, creo que bastante entretenido. Aprendimos todos un poco. Igual yo destaco mucho lo que acaba de comentar Joaquín, es muy cierto. O sea, al final de todo, destacar que pese a que pierden la guerra y lo que ya comentamos, Finlandia se mantiene independiente. Y un último comentario, yo sí diría que esto sí tiene o sí influye de manera directa en la decisión del canciller alemán de animarse finalmente a invadir o planear una invasión a la Unión Soviética, ¿no? La manera en que ve que es vulnerable o que no está tan fuerte como se pensaba. Yo creo que sí lo termina como inclinando en la balanza, y si lo hacemos, ¿qué puede salir mal? Sí. Sí, pues ahí ya vino luego la debacle, pero pues por este momento, pues vamos por terminado este en vivo y esperamos que les haya gustado a todos los que nos sintonizaron hoy. Recuerden que mañana abrimos votación para nuevo en vivo, el sábado estreno, y a partir de diciembre podrán ver gran parte de nuestro contenido en nuestro canal secundario para que lo apoyen y se suscriban ahí, ¿vale? A nombre de Hal y de todo el equipo de HC, nos despedimos y nos dejamos para la próxima. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.